Entonces vamos a hablar del módulo piping. Entonces el módulo piping es como el módulo principal de iPlan. Es el módulo que, digamos, tiene toda la potencia y todo el manejo de datos y gestión de materiales que se utiliza en iPlan. Entonces se utiliza para hacer diseños 3D de equipos y líneas de tubería con todos sus componentes, a través de una amplia biblioteca de equipos y componentes, pues que ahorita las vamos a pasar a ver ya como más para contextualizar. El diseño está atado a las normas, digamos, pues lo que más se conoce en la industria petroquímica, pues hablando de ANSI, del ASME y del API, ¿no? También tenemos presentes las normas europeas, que es la DIN, y entre otras normas de la industria alimenticia, y dando la salvedad y la garantía de que norma que no se encuentra en iPlan, nosotros las introducimos sin costo alguno. Entonces, eso es como una garantía muy grande y muy buena para la persona o para la empresa que vaya a utilizar iPlan como su software para el diseño de plantas. Entonces, los componentes también, cuando nosotros empezamos a diseñar en iPlan, digamos, estos componentes se van generando en base a unas especificaciones de materiales, ¿no? Digo, de componentes y materiales, o como se conoce en la industria, el piping class. Entonces, a partir de este piping class se van generando estos componentes. O sea, ¿qué es lo que se garantiza aquí? Que el diseño no se vaya a salir de las especificaciones y se minimizan los errores, el margen de error. Entonces, esto es algo que ningún otro software ofrece. O sea, somos únicos en el mercado generando esto porque lo tiene de manera integrada. Otros software utilizan para el piping class o para generar este tipo de requerimientos a través de software externos. Entonces, a partir del diseño que nosotros tenemos ya atado a la norma y al piping class, nosotros pues nos queda muy fácil generar todo este listado de materiales, listas de requisiciones para compras, manejo de costos, presupuestos, y todo esto se hace automáticamente de manera muy fácil. Entonces, van a ver que es una herramienta muy poderosa, una herramienta que se utiliza al 100% y se integra en un proyecto en todas sus etapas. Vamos a hablar entonces del siguiente módulo, que es el módulo P&ID. Entonces, el módulo P&ID básicamente dibuja diagramas de proceso e instrumentación y diagramas de flujo. A partir de estos diagramas se obtiene automáticamente listados de líneas, equipos, instrumentos, válvulas y accesorios a partir de estos dibujos. Muchas veces, muchas empresas también, pues, digamos que van a implementar iPlan, tienen ya diagramas dibujados en AutoCAD. Diagramas, entonces nosotros, para no desaprovechar estos diagramas, ¿qué se puede hacer? iPlan permite que estos diagramas se integren semiautomáticamente en el formato de iPlan. No quiere decir que cambie de extensión de WG, mantiene la misma extensión de WG, pero lo que hace es que vuelve todos estos elementos que componen el diagrama, los vuelve inteligentes para generar estos listados automáticamente. Además, el módulo P&ID tiene un intercambio de datos con el módulo Piping 3D. ¿Qué son estos intercambios de datos? Digamos, todo el listado de líneas, todo el listado de materiales, listado de equipos, todos los instrumentos, todo esto se puede integrar a la parte 3D, generando todos estos listados automáticamente para nosotros empezar a diseñar en base a esto. Y por último vamos a hablar del módulo STH, que es el módulo estructural. Entonces él dibuja modelos tridimensionales de estructuras, bandejas eléctricas y conductos de ventilación. A partir de esto se genera un cómputo de materiales en el cual se tiene en cuenta su cantidad, su peso y la superficie de estos. Este módulo es más que todo para tenerlo como referencia a la hora de hacer un diseño en la planta. A pesar de que él tiene el cómputo automático de las cantidades y los pesos, las uniones aquí no son analizadas. Para eso sí se necesitaría un software orientado más que todo a la parte estructural. Pero igual es muy bueno para tenerlo en cuenta y para hacer estos cálculos. Bueno, entonces sin más, vamos a empezar a hablar del software en cuestión. Entonces vamos a introducirnos. Entonces, acá tenemos la parte gráfica de iPlan. Les voy a nombrar, iPlan se divide en dos partes. Tiene una parte de datos, que es la que gestiona toda esta parte de la normatividad y el piping class, y es la que genera todos los reportes. Se pueden generar los reportes en formatos de Excel y de texto y de TXT.
Entonces aquí lo que tenemos es la planta que les había nombrado, es una planta compuesta por más o menos 122 a 130 líneas. Es una planta que existe en la vida real. Bueno, acá en este momento no está la estructura, vamos a encenderla como para que visualicen cómo se tiene en cuenta la referencia a la estructura en estas plantas. Vamos a regenerar. Entonces acá vemos la estructura de la planta. Pero pues para la demostración lo que vamos a hacer es apagar esta estructura, pues como ven ustedes, no se puede visualizar como muy bien las líneas, entonces vamos a apagarla. Por el momento lo que vamos a hacer primero es describiendo los menús que se integran. Entonces estamos dentro de ZWCAD, como ustedes ven es muy parecido a AutoCAD, los comandos son los mismos, así que la persona que esté enseñada a manejar AutoCAD no va a tener ningún problema a la hora de usar este software. ePlan se integra, puede ser, como digo, en AutoCAD o ZWCAD, y lo que hace ePlan es agregar 3 tipos de menús arriba en la barra, que es este PD1, donde se generan equipos, las bridas, se generan todos los elementos, los fitting que componen la línea. Acá es para gestionar, después de que están hechos, generados estos elementos 3D, para gestionarlos, hacer cambios, hacer extracciones, verificar conectividad y bueno, y diversas funciones. Y este otro menú, aquí lo que tenemos en cuenta son los comandos cuando nosotros generamos los isométricos a partir de la línea construida, que estos se van a generar automáticamente, ahorita lo vamos a ver. También podemos manejarlo, bueno, se puede manejar desde acá o también se generan estas barras de menú, pues ustedes los pueden colocar como quieran, en la posición que quieran de la pantalla, pues en este caso yo los configuré acá mostrando, como digo, está la barra para generar los equipos 3D con sus bocas. Acá tenemos una barra para consultas. ¿Qué es lo que hace esta consulta? Digamos, digamos está el botón de equipos, entonces vamos a consultar, digamos, este equipo. Entonces consulta el nombre del equipo y si tiene datos externos enlazados a este equipo como lo que son la trazabilidad de inspecciones, toda la parte de mantenimiento, lo podemos atar a este equipo desde acá. Entonces es algo muy bien para también hacer la gestión de los activos. Entonces acá lo que vamos a hacer es apagar esta estructura para que podamos visualizar mejor la planta. Entonces, también ePlan tiene su propio gestor de capas. Entonces, en el gestor de capas, ¿qué es lo que hace? Es dibujar una línea, automáticamente genera la capa con el nombre de esa línea. Vamos a ver acá, por ejemplo, el listado que se genera. Todo esto es el listado de las líneas que están presentes en este modelo. Tenemos el listado de equipos que está presente también. Y acá está la gestión para mostrar estas capas. Entonces acá con esto voy a ocultar lo que es la estructura y vamos a dar paso a las líneas. Entonces vamos a empezar a generar elementos para que vean cómo es de fácil cuando les estaba hablando de las bibliotecas que tenemos nosotros preinstaladas en el software para empezar a generar estos componentes. Entonces, digamos, vamos a empezar generando una línea desde aquí, desde esta boca. Vamos a mostrarle una vista alámbrica para que vea que dentro de la boca está interna. Bueno, entonces vamos a empezar a generar una línea. Vamos a empezar desde esta boca del equipo generando los componentes. Entonces, para este tipo de planta, las bridas que se van a utilizar son bridas tipo slip-on. Entonces, vamos a volver a la vista anterior para que como que se contextualice más. Listo. Entonces, empezamos a generar. Como les dije, puedo hacerlo desde la barra de menús o lo puedo hacer desde acá arriba, desde el menú superior, generando
digamos acá las bridas. Entonces acá está el tipo de bridas que manejo, Welding Nest, Sockewell, Slip, bueno, todas las bridas que se tienen en el estándar para el diseño de líneas. Entonces empezamos a generar acá la brida. Entonces, cuando yo selecciono el tipo de brida que voy a colocar, que en este caso es una Slip-on, lo que hace él es generarme una ventana emergente. ¿Qué opciones se muestran en esta ventana emergente? Entonces, en la ventana emergente tenemos conexión a componente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, acá vamos a conectar directamente a la boca o a cualquier otro componente, una tubería u otra brida. Extremo y distancia. A partir de ese componente, yo voy a tenerlo como referencia para colocar la brida a cierta distancia. Y la línea de ruta es una línea de referencia que generalmente coincide con el eje central de la línea, a partir del cual voy a trazar la trayectoria que va a llevar esa línea. En este caso vamos a utilizar la primera, que es conexión a componente. Lo voy a aceptar, selecciono el componente, que en este caso es la boquilla de este equipo. Él me pide la selección de las líneas que ya están predefinidas y vale la salvedad. En este caso voy a utilizar una línea que definí acá dentro del modelo 3D. ¿Qué quiere decir? El resto de líneas vienen desde el PNID, que eso es lo que les estaba hablando cuando se comparten datos entre los dos módulos. Entonces, todo este listado de líneas y equipos viene desde el PNID. Esta línea que voy, en cambio, esta línea que voy a utilizar acá no está en el PNID. Entonces, ustedes van a ver que va a aparecer una ventana emergente señalándome, dándome una alerta diciéndome que esa línea no está presente en el PNID. Pero esto no es problema. Digamos, muchos PNID a veces están muy desactualizados y yo para entrar a modificar PNID y después modelo 3D, pues no es como muy conveniente y pues muy óptimo. Entonces yo puedo empezar a cambiar y hacer estas operaciones desde el modelo 3D. Entonces selecciono la línea. Otra cosa para aclararles, el nombre de la línea viene de acuerdo al formato que nosotros le queramos dar o de acuerdo a la estandarización de la empresa. En este caso, el primer número habla del diámetro nominal que lleva la línea. La segunda referencia hace énfasis en el nombre del piping class o las especificaciones de los componentes de la línea. El tercer ítem hace referencia al área de la planta donde yo voy a insertar esta línea. El cuarto ítem hace referencia al servicio de la tubería o al tipo de fluido que lleva. Y el último ítem, quinto y último ítem, hace referencia al número de la línea. En este caso, para este servicio es la línea 2. Entonces, acepto. Entonces, él me lanza un mensaje acá donde me está advirtiendo que el snapeado o la boca parte en 6 pulgadas y que el diámetro nominal que yo tengo en cuenta para esta línea es de 8. No importa, ya que nosotros vamos a utilizar una reducción para hacer esta línea 8. Entonces nosotros podemos empezar en diámetros menores y hacer la reducción, ¿no? para ir al diámetro nominal de la línea. Entonces aceptamos, él nos deja continuar. Acá se puso la brida automáticamente. Me sale otra ventana emergente donde me dice que si quiero seguir colocando este mismo componente que es la brida lipo, le digo que no. Listo. Entonces, a continuación colocamos un tramo de tubería. Lo mismo, me aparecen las opciones para conexión a componente, extremo y distancia, línea de ruta, y hay una cuarta opción más, a diferencia de la brida que solo tenía 3, donde me dice extremo y distancia para derivación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una línea y le voy a generar una derivación, selecciono esta línea a partir de la cual voy a hacer esa derivación y lo que hace es detectarme el extremo más cercano automáticamente y la distancia que va a tener en cuenta es a partir de ese extremo. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar conexión a componente para no extendernos mucho pues por tiempo. Seguimos. Selecciono el componente que es la brida. Me lanza el mismo mensaje que el diámetro no es el mismo del diámetro nominal de la línea. Vamos a generar un tramo de 100 milímetros cortico. Y aceptar. Me hace la misma pregunta, si quiero seguir colocando el mismo componente, le digo que no. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a hacer es una reducción, vamos a imponer una reducción excéntrica de 6 a 8 pulgadas. Entonces la selecciono de aquí de este menú donde tenemos toda la barra de menú para generar estos fittings. O también lo puedo hacer desde la parte de arriba. Vamos a reducciones y todo el tipo de reducciones que se me genera. Pues a mí por comodidad yo siempre utilizo lo que es la barra de menú, pero pues eso es de libre albedrío, cada cual utiliza como lo que da conveniente.
Entonces selecciono, me aparecen los mismos opciones para la conexión, lo mismo conexión a componente, pues ya que voy a partir desde este tubo, aceptar, selecciono el tubo. Acá entonces me aparece otra ventana, entonces me habla de extremo 1 y extremo 2. Hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer estas conexiones, ¿por qué? Porque en el Piping Class se tiene como referencia que el extremo 1 es el diámetro mayor y el extremo 2 sería el diámetro menor. Como yo voy a ir acá de un diámetro menor a un diámetro mayor, digamos voy a generar acá este error intencional. Voy a conectarla desde el extremo 1. Lanza el mismo mensaje, le digo aceptar y voy a generar el diámetro que serían a 8 pulgadas, a un diámetro mayor. Como yo empecé por el extremo 1, él me va a generar un error que me va a decir que está fuera de especificación. ¿Por qué? Por lo que les estaba explicando. En el Piping Class se tiene estipulado que el extremo 1 es el mayor y el 2 el menor. Entonces yo empecé desde el 1 al 2, que quisiera, que es como si fuera de una tubería de mayor diámetro a una menor. Entonces en este caso le voy a aceptar y él me genera el error que dice que está fuera de especificación por rango de diámetros. Entonces le doy OK. No se coloca el componente, pues, o por obvias razones, entonces lo que voy a hacer es volver a generar esta reducción excéntrica, conexión a componente, aceptar. Esta vez sí lo coloco desde el extremo 2, que es el menor diámetro, aceptar. Y genero el diámetro primario, que sería a 8 pulgadas, y aceptar. Entonces la reducción se me inserta automáticamente. Me hace la misma pregunta si quiero seguir colocando el mismo componente, le digo que no. Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar unos cambios en la trayectoria de la línea. ¿A través de qué vamos a generar esos cambios? A través de codos de 90 grados. ¿Para qué voy a hacer esto? Porque van a ver que a partir de que yo solamente le genere cambios en la trayectoria de la tubería, puede ser a través de codos de 90 grados, 45 o cualquier elemento que me genere un cambio de trayectoria, él me va a generar los componentes que faltan de manera automática. Entonces aquí lo que voy a hacer es primero insertar una válvula. Para este caso voy a insertar una válvula gate, una válvula de compuerta. Acá, digamos, se identifica en el programa como una válvula esclusa, pues así es como se llama en Argentina a estas válvulas de compuerta. Entonces, seleccionamos el icono de la válvula esclusa, aparecen las mismas maneras de conexión. En este caso no la voy a conectar directamente a la reducción. ¿Por qué? Pues porque la reducción tiene un extremo que es para el de bad welding, que es para soldadura. En este caso, pues la brida no me generaría un error de conexión, ya que la brida que voy a utilizar es una válvula bridada. Entonces, en este caso, lo que voy a utilizar la opción de extremo y distancia. Entonces, lo voy a aceptar y tomo el elemento a partir del cual voy a generar esa referencia. Entonces acá se me genera una ventana emergente. En esta ventana emergente, en la parte izquierda dice referencia seleccionada, centro o extremo seleccionado. Si la dejo en centro, ¿qué quiere decir? Que me parte la referencia desde el centro del componente que elegí. ¿Qué quiere decir? Me partiría del centro geométrico de esta reducción. Como yo la referencia la tengo es desde el extremo de la reducción, lo que hago es seleccionar la segunda opción, que es extremo seleccionado. Genero la distancia que ya la tengo predefinida, que es una distancia de 658 milímetros. Aceptar para que me acepte para que me ingrese la distancia, ya está. Aceptar de nuevo. Y aquí voy a hacer una pausa, digamos. Entonces acá en esta ventana que me emergió aquí, digamos, tenemos selección de modo de colocación. ¿Cuál es el modo de colocación? Por el extremo 1 de la válvula. En esta cruz que aparece acá es la referencia como yo voy a insertar ese componente. Entonces, si se le inserto desde el extremo 1, me va a quedar insertada la válvula desde la brida hacia atrás. Si la inserto desde el extremo 2, me va a quedar insertada la válvula desde la brida hacia adelante o desde el centro de la válvula donde va a ir el control. Entonces, en este caso, la referencia está al centro de la válvula. Le doy a aceptar y la válvula se me genera automáticamente. Entonces, lo que les estaba hablando, acá esto no es un error, esto es un mensaje donde me está diciendo que esa válvula no está estipulada en los PID a los que se está haciendo referencia en el modelo. Como les estaba describiendo anteriormente, esta línea es una línea nueva, no está estipulada en los PID, pero yo la puedo generar en el modelo 3D, así que por eso no hay problema. El programa me permite continuar
Aquí está para ingresar el tag de la válvula. Lo mismo cuando le ingrese el tag me va a generar el error diciéndome que ese tag no está estipulado en los PNID. No importa, igual él queda consignado dentro del modelo para los reportes y la generación de requisiciones de materiales. Entonces, lo que voy a hacer es generar el tag. Aceptar. Como ven, entonces dice, este tag no está definido en los PNID. No importa, acepto. Y acá me sale otro mensaje que dice dimensiones del actuador de la válvula según la tabla. Pues hay una tabla dimensional que está atada a este modelo 3D. Esta tabla dimensional me dice de cuánto debe ser el volante, qué diámetro y cómo de largo debe ser digamos, si tuviera un actuador por manija, si tuviera un actuador de diafragma, bueno, las dimensiones de estos actuadores. En este caso, si yo no quiero definir este volante de manera automática, lo que puedo hacer es decirle que no me tome las dimensiones y todo lo inserto manualmente. En este caso, pues voy a utilizar la tabla. Digo que sí. Me genera el volante, vieron que me está generando interferencia con otra línea, pues yo lo puedo rotar. Entonces, lo roto. Y automáticamente el volante me queda orientado hacia donde necesito que quede. Entonces, a partir de aquí voy a introducir el codo que me hace, donde me está indicando el cambio de trayectoria de la línea. Entonces, voy a utilizar un codo radio largo a 90 grados. Lo selecciono aquí o puede ser también en el menú de arriba. Como les está diciendo, eso es de acuerdo al modo de trabajar de cada cual. Selecciono extremo de distancia también. Aceptar. Selecciono el elemento a partir del cual voy a tener la referencia, que en este caso es la brida de la válvula, así que no la voy a tomar desde el centro, sino desde el extremo seleccionado. Como ven, entonces ya la cruz se me pone donde necesito, que va a ser la referencia. Y ingreso la distancia, en este caso este codo lo voy a ingresar a una distancia de 563 milímetros. Y aceptar. La distancia es aceptada. Y el modo de colocación también lo va a colocar en el centro geométrico del codo, aceptar. Bueno, como ven, este codo quedó orientado hacia la izquierda. Yo lo necesito que el cambio de trayectoria sea hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Roto el elemento. Digo rotar y selecciono el eje hacia donde yo quiero que se me oriente el codo, que es hacia arriba. Entonces ahí ya queda, como ven, ya queda orientado hacia donde necesito. Voy a seguir colocando el mismo componente, que es otro codo, para generar otro cambio de dirección de la línea. Digo que sí. Lo mismo, extremo de distancia. Selecciono la referencia a este codo. Este codo sí va a tomar la referencia desde el centro geométrico de este codo al centro geométrico del otro. Entonces, ingreso la distancia, que en este caso son 3000 milímetros o 3 metros. Aceptar. Bueno, mismo procedimiento. Colocación centro. No sé, como tengo el zoom en este codo, no vi cómo se me generó el otro. Para verificar si el codo me quedó en la orientación que yo necesito, le digo rotar de nuevo. Y si voy al otro codo, pues veo que acá está donde necesito, entonces le puedo dar escape. Y me sigue generando el mensaje, si quiero generar otro codo, voy a generar otro codo. Le digo que sí, lo mismo, extremo y distancia. Selecciono este codo, desde el centro también, pero en este caso va a ser una distancia de 8000 milímetros. Selecciono aceptar, ingreso la distancia, aceptar, en el modo de colocación centro también, y acepto. Bueno, no voy a rotarlo en este caso para ver que después de que salgo del comando, si necesito rotar el codo o el elemento que yo necesite, lo puedo hacer después. Digo que no me siga insertando más elementos de estos. Veo que el codo me quedó orientado hacia la derecha, en este caso yo lo necesito hacia la izquierda. Entonces yo puedo, después de haberme salido del comando, orientar estos elementos. Entonces voy acá a este menú, como les había dicho, después de generar los elementos para hacerles ciertas modificaciones y actualizaciones. Entonces voy a rotar este componente. Selecciono el componente que voy a rotar, puedo seleccionar varios y voy a rotar varios. En este caso solamente este, Enter, y selecciono la dirección hacia donde yo quiero que el codo esté orientado, y se me actualizó. Bueno, después de tener ya los elementos básicos de esta línea, digamos, la brida inicial, el tramo de tubería, la reducción y los codos, yo puedo generar lo que me falta automáticamente. ¿Qué me faltaría acá? Acá me faltarían 2 bridas slip-on que van a la válvula. Me faltarían los tramos de tuberías
y listo. Entonces, yo puedo generar estos elementos faltantes automáticamente. Bueno, esto es una manera de insertar automáticamente entre codos. Puede ser a través de líneas de ruta de lo que les había hablado inicialmente, que una línea de ruta es una línea de referencia que generalmente está orientada en el centro de la línea y marca la trayectoria. Entonces, a partir de esa línea de ruta yo también puedo generar los elementos automáticamente. Para este caso es entre codos, entonces vamos a ejecutar la opción. Entonces acá, en este caso, pues por suerte acá me tiene el nombre de la línea que yo necesito, pero en el caso de que aparezca, digamos, otro, y no es esa, entonces yo le puedo dar una selección gráfica, voy a la línea que necesito que se me generen esos elementos automáticamente y él me la selecciona. Entonces acá se me muestran los elementos que se me pueden generar automáticamente. Bueno, los codos de 90 grados rayo largo, pues ya no los necesito generar porque ya están, que son los que me están marcando el cambio de trayectoria. Las bridas, entonces acá me está hablando de bridas ciegas, pero también me da la opción de las bridas slip-on, que para este caso son las que necesito. ¿Por qué me habla de brida ciega? Porque en el piping class está estipulado que para este tipo de línea voy a tener solamente dos bridas, dos tipos de bridas, una brida ciega o una brida slip-on. Habrán otros piping class que tiene contemplados las bridas welding net, una brida loca, bueno, todos los tipos de bridas. Para este caso son solo estas dos. Genero la brida slip-on porque es la que necesito. Si yo generara la brida ciega, ¿qué me pasaría? Pues que a los extremos de la válvula me genera la brida ciega y no me va a generar la tubería. ¿Por qué? Pues porque después de una brida ciega no hay nada, ¿no? Me indica un fin de línea. Entonces, pues no necesito eso y no se me van a generar de manera correcta. Así que hay que tener mucho cuidado también cuando uno va a generar los componentes, ver qué son los correctos. Y los tubos, pues, si son los que necesito, pues solamente hay un tubo. Y ejecutamos. Entonces me empezó a generar automáticamente. Entonces acá me genera esta ventana emergente. En esta ventana emergente me dice qué fue lo que se generó. 2 bridas slip-on y 4 tramos de tubería. Y ok. Entonces como ven acá verificamos. Todo está en orden. Aquí lo que necesito es otro tramo de tubería para culminar esta línea. Este lo va a generar acá, conexión a componente, lo conecto a la distancia de 2000 milímetros y aceptar, se me genera. Bueno, entonces acá ya tenemos generada esta línea, pero entonces el modelo no termina ahí. Esto no es un simple modelo 3D, esto es un modelo que es inteligente. Entonces este modelo, como está atado a la normatividad y al piping class, yo lo puedo consultar en cualquier momento, las características. Digamos, vamos a consultar las características de este codo. ¿Cuáles son las características? El material, el diámetro, los tipos de conexiones que tiene, a través de estos menús de los que les estaba hablando al principio, que son menús de consulta. En este caso, en la C es para características de componente. ¿Cuáles son los componentes? Las bridas, un tubo, un codo, bueno, todo lo que integra una línea. Acá el nombre de la línea en general. Acá si yo voy a consultar un equipo. Y acá para parámetros activos de la línea. ¿Qué son los parámetros activos de la línea? ¿Qué es la línea que tengo activa en este momento en el modelo? En este caso es la que acabé de generar. Entonces, en este caso, como vamos a consultar las características de un codo, entonces vamos a seleccionar la consulta para componentes. Selecciono el codo, ya que no, como está el modelo 3D no lo seleccioné bien, hay que tener cuidado. Venga, lo que voy a hacer acá, en este caso, es cambiar de vista para poder seleccionar el codo donde necesito. Entonces, selecciono el codo y acá me está hablando de todos los parámetros que componen este codo, ¿no? Entonces, es un codo, lo describe como un codo de 90 grados rayo largo, un radio según tablas de especificación, pertenece a la línea que acabé de construir, como les expliqué, de acuerdo a la configuración o al estándar como yo manejo los parámetros de la línea. La clase de tubería pertenece al Piping Class A661, un schedule de 20. El schedule y todos estos parámetros vienen definidos en el Piping Class de acuerdo a los diámetros que yo le doy a los rangos. Entonces, que cuando yo empiezo a dibujar eso se me ingresa automáticamente, no me tengo que preocupar por eso.
El tipo de material es un material AZTM A234 grado WPA. La norma que tengo para este caso es una norma ANSI. Y me habla de los extremos que son BW, que es butt welding, que es extremos soldados. Biselados soldados. Ok, entonces, ok. Volvemos a la vista anterior como para que se me vea un poquito más estético. Entonces, esta línea es generada. ¿Yo qué puedo hacer después de que genero esta línea? Entonces, puedo generarle una lista de materiales de manera automática para compra. Puedo generar el isométrico de la línea automáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, acá yo ya tengo esta línea aislada. O si quieren, la aíslo desde acá para que vean cómo lo hago. Empiezo a apagar las líneas que necesito. Y apago los equipos. Y ya tengo aislada la línea. Entonces voy a generar un isométrico de manera automática. Primero, y como requisito antes de generar el isométrico, necesito verificar la conexión de la línea, porque a pesar de que el dibujo me muestre que hay conexiones, digamos, entre este codo y este tubo, puede que no, que en la realidad no sea así. Entonces, ¿qué error se me va a generar al generar el isométrico? Que el isométrico solo me va a tener en cuenta este spool hasta aquí, hasta este codo, y no me va a tener en cuenta este resto de tramo de tubería, el codo y el tramo de tubería final. Entonces, lo que hago primero es verificar esa conexión. ¿Cómo verifico esa conexión? Voy aquí y señalo la opción conectividad. Selecciono la línea a la que le voy a verificar esa conexión. Aquí lo que chequeo este cuadro, ¿qué es lo que me quiere decir? Verificar otras conexiones. O sea, ¿qué son otras conexiones? Digamos, esta línea parte desde un equipo. Entonces, verificar si la conexión de este equipo es correcta, porque a pesar de que el equipo no se esté visualizando acá en este momento en el modelo, el equipo está. O si hubiera otras derivaciones de línea, pues también estarían esas líneas y se me haría la verificación de esta conexión. Entonces le doy a ejecutar y él me empieza a procesar los datos. Bueno, acabo un problema un momentico con la red, qué pena con ustedes. Entonces vemos que aquí la línea se me iluminó toda roja. ¿Qué quiere decir si se ilumina toda roja? La conectividad es correcta. Aquí en la ventana dice, esta línea tiene conectividad correcta. Continúe. ¿Para qué continúo? Para que me verifique los otros elementos a los que está conectado la línea. En este caso, ella está conectada a un equipo, que sería este. Voy a verificar esa conexión, si está de manera correcta. Consulto. Y me está dando la descripción del equipo al que está conectado. Y quiere decir que está de manera correcta. Entonces, ok, continúo. Me dice que si quiero seguir verificando conectividad en otra línea, en este caso no. Es cancelar y ahorita sí genero el isométrico. Vamos a cambiar la vista para generar el isométrico. Genero el isométrico aquí a través de este menú también. Y le doy en la opción extracción de isométricos. Lo extraigo. Entonces acá hay unos parámetros de seteo, pues que en este momento no nos vamos a ahondar como mucho en él por cuestión de tiempo. En lo que sí les voy a describir en la parte de acá arriba, que es el método de selección. Si dijera todos, él me tuviera en cuenta todas las líneas. En este caso solamente necesito una, que me da la opción de seleccionarla. O la lista que viene desde el PNID. Entonces, en este caso, como les estaba diciendo, voy a seleccionar solamente uno, que es la línea que acabé de dibujar, de diseñar y, bueno, ejecuto. Selecciono la línea. Entonces, él me está preguntando, ¿está el isométrico de la línea, el nombre que le di? Ejecuto. Me está procesando. Y él me genera un archivo externo con este nombre y el número. Lo único que cambia es el prefijo, que es el 1. ¿Qué quiere decir el 1? Que es el número de página en el que se me va a generar, del formato en el que se me va a generar este isométrico. Entonces digo, aceptar. Digo que sí. Entonces, después de haber extraído este isométrico, él me dice que si quiero extraer otro. En este caso no. Entonces les voy a mostrar el resultado. Y aquí me dice la carpeta, en qué carpeta me generó ese archivo.
Digo, ok, entonces voy a la carpeta en la que se me generó ese archivo. En este caso, en las carpetas del proyecto, él me la genera acá en la carpeta ISO. Abro el archivo que me generó. Entonces, ¿qué vemos acá? Que me generó el isométrico de esa línea de manera automática. Como ven acá, me tiene en cuenta todas las convenciones. Entonces, tenemos los círculos. Estos círculos me relacionan el elemento de la línea a una lista de materiales que se hace de manera automática. Se genera acá en la parte de arriba, donde tenemos el número de ítem, que sería el número de los círculos. Entonces me habla de una descripción, en este caso sería el tubo, que es el que parte pues, del equipo, que es el diámetro de 6 pulgadas. Los ends, que son los extremos, que son bad welding, soldadura, bisel soldadura. El schedule, que es schedule 40, en un material ACTM A53. Y la cantidad, ¿se acuerdan que yo les había dicho de 100 milímetros? Perdón, acá me lo tiene en cuenta, 100 milímetros. Y me cuantifica también toda la parte de la otra tubería, que en este caso sería 8, me dice la longitud total, que sería de 12.528 milímetros o 12 metros. Entonces esto es de manera muy útil para generar las presentaciones automáticamente. Acá abajo vamos a acercarnos al rótulo que se genera. Relsoft es la empresa desarrolladora, pero nosotros acá podemos modificar y precargar el logo de la empresa pues, que esté haciendo el trabajo. Y aquí, digamos, en esta parte se me genera el nombre de la línea, que fue el que yo extraje el isométrico. Esto lo puedo modificar para correrlo un poquito más a la derecha. El isométrico que se me generó, que este sería el nombre del archivo y el número de página, como lo ven acá, y la revisión. Todo esto es modificable también. Si yo quiero, puedo modificar los ítems que me van a aparecer acá arriba para describir esa lista de materiales. Acá también este isométrico presenta todas las características del modelo 3D. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero consultar por un elemento y esas características de ese elemento, lo puedo hacer también con el menú. Va a consultar, digamos, de esta reducción. Entonces, acá me aparece toda la parte de información del que está compuesta ese componente. Y bueno, ok. Vamos a regenerar un poquito el dibujo como para que no se me vea esos círculos tan rectos. Acá me muestra la continuidad. Entonces, acá me está mostrando esta línea a dónde está conectada. Me está hablando que está conectada a la boquilla S4, que es el nombre de la boquilla de ese equipo. Y la cota, que sería la cota del eje de la tubería, que está una cota de 7269. Y el nombre del equipo, que sería el equipo 1316, el TAC. Bueno, no solo esto lo puedo generar, también puedo generar los informes a Excel de manera automática. Entonces vamos a generar un informe para este tramo para esta línea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a computar el modelo 3D. Voy acá y lo computo. Se ejecutó el cómputo correctamente. Entonces, como yo les había hablado al principio, ePlan está compuesto de tiene dos componentes, ¿no? Aparte de sus 3 módulos, cada módulo tiene sus 2 componentes, que es el módulo gráfico, que es sobre el que acabé de trabajar, y un módulo de base de datos. Entonces vamos a compartir la pantalla para el módulo de base de datos. Entonces, en este módulo de base de datos, acá yo qué voy a manejar. En este módulo de base de datos, como les estaba diciendo, manejo la normatividad hacia la que va a hacer referencia el modelo. Vamos a visualizar un poquito acá algunas de las normas que están precargadas en este modelo. Entonces vamos a hablar de las normas por defecto. Como les hablaba, la norma que se trabajó en este proyecto es la norma ASME-ANSI. También tenemos la norma API, que hace referencia a la API 602. Tenemos las normas DIN, y entre otras normas que pertenecen, digamos, a la industria alimenticia y otras normas pues que no son tan conocidas, pero que algún tipo de industria la va a usar.
Como les dije al principio, si la norma no está presente en IPLAN, nosotros la introducimos de manera gratuita. Entonces, bueno, acá no hay más. Acá vamos a manejar en referencias que manejamos, como le está hablando de las especificaciones de tuberías o el piping class. Vamos a como a visualizar algo de los datos como para no. Más especificaciones de tuberías, vamos a hablar una sola clase. Para este nada más vamos a tener en cuenta la A601, que fue la que nos hicimos referencia a la línea. Digamos que me la dejé ver. Entonces acá me aparecen una hoja de datos parecida a una hoja de Excel. Acá, ¿qué me tiene en cuenta? La clase de la tubería, clase es el nombre de la clase. El código de componente que se maneja en IPLAN, 45E, en IPLAN lo va a reconocer como si fuera un codo a 45 grados. Me está hablando del rango del diámetro para que él me genere en el dibujo ese componente 3D. Entonces él me está diciendo que entre un diámetro 1 de media pulgada a un diámetro máximo de 1,5 me genere un codo de serie 3000 con unas conexiones en socket welding por enchufe de soldadura y con este código de material. Este código de material ahorita lo vamos a visualizar, que este código es un código interno que en el que el programa hace digamos, la conexión a los materiales que hay en el mercado. Ya les voy a mostrar. Entonces vamos a los códigos de materiales que hay en el programa. Vamos a verlos. Entonces, como les estaba hablando, digamos, el código de material es el código interno que maneja el programa. Digamos, si fuera este AA3. Entonces, ¿a qué me está traduciendo este código AA3 que, digamos, lo hubiéramos visto en el piping class anterior? Que es una CTM A160 grado B galvanizado. Y me habla del peso específico que está manejando, porque también el programa me maneja una tabla de pesos por material. Entonces, como vemos acá hay todos los materiales del mercado. Si el material no existe o nosotros tenemos una especificación diferente de material, digamos la NASA sacó otro material, pues acá lo podemos meter, entonces no hay problema. Entonces, acá es donde tengo en cuenta todos esos materiales. Las preguntas las vamos a resolver a lo último. Fabio está pendiente del chat. Ya lo último, después, ya vamos a terminar y vamos a empezar a resolver las preguntas. Bueno, vamos a hablar vamos a mostrar por último acá los códigos de componentes, como les había hablado, por ejemplo, 45E, que era el que se visualizaba al principio en el piping class, que es un 45E, el programa lo interpreta como un codo a 45 grados. Acá me está identificando el nombre es un codo. Acá me está hablando si genera aislaciones, si genera una imagen y todo lo que son ya configuraciones internas del software. Entonces, lo que voy a hacer es generar un informe de materiales de la línea, para no extendernos mucho, pues ya que esta parte de datos sí es un poquito más dispendiosa. Entonces voy a generar las tuberías. Entonces, voy acá al reporte, voy a reportes, digo que solamente una línea, porque si le dijera un archivo, él me tomaría en cuenta todas las líneas de ese archivo, y en este caso, pues yo solamente necesito esa línea que acabé de diseñar, pues una línea. Acá está todo el listado de líneas, entonces voy a la línea que yo acabé de diseñar, que para este caso sería la número 8 del servicio WR, que sería esta. Entonces me da las dos opciones, cómo lo quiero generar, a qué archivo, un archivo de texto o un archivo de Excel. Para este caso, pues es mejor manejar una tabla de Excel, ¿no? Entonces, aceptar. Si digamos, acá puedo llevar la secuencia de las revisiones, ¿no? Porque obviamente puede haber modificaciones. En este caso es la revisión 0, es la primera informe de material, el primer reporte que voy a sacar. Acá puedo modificar el tipo de formato como quiera que se muestre, pues bueno, eso lo haremos después en otra presentación, en otro webinar. Bueno, entonces vamos a generar como está. Lo generamos. Acá me dice la carpeta a la que yo quiero generar ese archivo. En este caso la carpeta del proyecto lo voy a llamar como reporte línea de 8. Reporte línea 8. Línea 8-02, que es la línea 8 pulgadas 2. Crear. Entonces ya se me generó el reporte, lo vamos a visualizar en la carpeta. Y voy a compartirles de nuevo la otra pantalla.
Vamos a la carpeta del proyecto, que sería esta, y buscamos el archivo que se me generó, que es este reporte línea. Abrimos y vemos que se me genera una lista de materiales. Entonces, ¿qué materiales me tiene en cuenta? O sea, toda la lista de elementos con sus materiales. Todo lo que compone la línea, hasta los espárragos y las tuercas las tiene en cuenta. Como el Piping Class me está definiendo bulones o pernos, como se dice, en este caso no tenemos espárragos y tuercas, sino los bulones. Entonces me está hablando, digamos, codo radio largo de 8 pulgadas, su material, la cantidad. Los bulones de 3 cuartos de pulgada con una longitud de 85 milímetros, el material ACTM A93 grado B 8 para la primera brida, ¿no? Que sería la brida de 6, la de 6 pulgadas, ¿no? Que es un poquito más corta que la de 8, pues por tablas, generalmente los taladros de las bridas son de entre 6 y 8, es la misma, es una ANSI. Entonces tenemos los bulones también de 3 cuartos de pulgada, que son un poquito más largos. ¿Qué quiere decir esto? Pues porque son los bulones para las bridas de 8 pulgadas, con el mismo material, y en este caso ya me habla de 18, pues porque tenemos más el doble, digo 16, perdón, que es el doble, son 2 bridas. Entonces me tiene en cuenta también las juntas que se me generan. Para este caso, el gasket sería una IC 316 en grafito con conexión RF, cantidad 1, que sería para la primera. Y me habla de la segunda junta. Me está hablando de la válvula esclusa, la válvula de compuerta, como les aclaré en Argentina, les dicen esclusas. Y me habla del TAC, que es el 2BA, que es gate. Me está hablando que tiene un rating de 150, el diámetro nominal, las conexiones que son RF, y me está hablando de una, y los extremos de tubería, por los tramos de tubería con su schedule, con su material, con su conexión que es bad welding, soldadura biselada, bisel soldadura, perdón, y la longitud de estos tramos. Y por último me tiene en cuenta las soldaduras que yo voy a generar. Entonces me habla que yo tengo que generar soldadura en 8 a un schedule 40, 2. Soldadura a schedule 20, 6. Entonces, como ven, hasta las soldaduras me las tienen en cuenta. Y una manera muy efectiva también, Fabio les hablaba de nuestro software, que es el Bluebeam. Para gestión documental y gestión de planos también puedo generar, digamos, PDFs desde este software. Digamos, vamos a ver este mismo reporte en ese PDF como para terminar. Entonces tenemos el mismo cuadro que les estaba refiriendo, pero en este caso abajo tengo agregado el tramo de tubería al que hago referencia, al que generé. Entonces acá ven que lo puedo girar, que si yo quiero aislar un componente, lo selecciono y lo aíslo. Si lo quiero girar, bueno, en fin. Genero, también puedo aislar las bridas. Bueno, el componente que yo quiera. Es una manera muy chévere de yo gestionar esos materiales y como poner en contexto a la parte de compras. Entonces acá puedo también poner a que se me gire automáticamente. Bueno, hasta acá pues llega la presentación. Lo que es iPlan, pues una partecita, pues ya que iPlan es un programa con muchas más características, es un programa muy grande. El correo jgutierrez@centraldesoluciones.com, fcalderon@centraldesoluciones.com o info@centraldesoluciones.com. Pueden ingresar también a nuestra página, que es www.centraldesoluciones.com. Ahí van a encontrar más información sobre el software. Se pueden comunicar también con nosotros al PBX, que es el 601-8844 en la ciudad de Bogotá, o al celular 313-488-0113. Bueno, de nuevo muchas gracias. Les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego y hasta la próxima.